Ahora sí, empezando nomás. Ya chicos, entonces lo que vamos a hacer hoy día va a ser revisar la actividad que teníamos de la semana pasada, que era, vamos a ver, dame un segundito, Video Spotlight, ahí sí. La actividad de la semana pasada que era relacionada con las fuerzas de roce, donde estábamos viendo todo el tema de la simulación, donde teníamos al muñeco que estaba empujando una caja y después un refri. Eso, vamos a ir viendo sus respuestas y cómo tuvo que haber sido fundamentada bien la respuesta de esa manera. Entonces, vamos a ver, compartir pantalla. Ya, vamos a poner lo que es el FED primero que todo. Aquí tenemos ya sus respuestas. Primero que todo, los quiero felicitar un poquito porque han mejorado bastante el fundamento de sus respuestas, chicos. Antes eran simplemente cosas como no se mueve. ¿Ya? Y ahora ya han empezado a escribir, a desarrollar más sus respuestas, donde ya se pueden comprender bien o más que nada me permite bien, evidenciar bien que ustedes realmente están fundamentando o van entendiendo según lo que yo les vaya enseñando. ¿Ya? Así que los felicito de eso, los felicito por eso, por desarrollar bien sus respuestas, ¿okay? Relacionar todo lo que observan con sus respuestas, excelente, súper, súper bien. Ya han mejorado bastante ahí, falta un poquito todavía, falta un poquito, pero en ese sentido vamos mejorando. Vamos a ver, entonces necesito abrir por ahora. Ya, entonces acuérdense que la actividad que está disponible para la semana pasada era relacionado con esta simulación de aquí, donde teníamos una cajita o de repente teníamos el refrigerador que uno tenía que ir aplicando la fuerza y esperar a que este se moviera, ¿ya? Y analizar por qué se mueve o por qué no se va moviendo. Denme un segundito aquí, apagar unos, desactivar audio. Ahí sí, ya. Entonces, pam. Acá está. Necesito esto mover un poco para acá y estamos listos. Entonces, dentro de las primeras preguntas, debo mencionar también estas preguntas que se hacen en clases. Es importante que las hagan, chicos, ¿ok? Independientemente que no alcanzan a hacerlo en clases o en el momento de la clase, intenten darse el tiempo de realizarlas de todas maneras. Ya tenemos 17 personas que la han respondido y, por ejemplo, aquí somos ya hoy día 28, 26 alumnos finalmente. Entonces, 17 respuestas se me hace poquito. Necesito que todos respondan estas preguntas, ¿bien? Ahora, dame un segundito, pongo esto aquí, listo. Bien, ahora, ¿en qué preguntas están relacionadas con la simulación? Aquí menciona, por ejemplo, en la simulación había que aplicar una fuerza de 100 newtons a una caja de 50 kilos y había que describir qué sucede y explicar por qué. ¿Ya? Es decir, aplicábamos 100 newtons, un poquito menos, ¿ya? Y teníamos que explicar qué sucedía con, en este caso, la caja, donde se podía evidenciar que al momento en que el muñeco empuja la caja a la derecha, resulta que se presencia una fuerza que es a la izquierda y que esta caja no se mueve. Um, una de las respuestas, por ejemplo, ya que respondieron fue como la caja queda estática en su lugar ya que la fuerza de roce del suelo anula la fuerza ejercida por el muñeco. Esa respuesta es precisa y correcta. ¿Ya? Muy, muy bien esa respuesta. Hay varios que respondieron prácticamente lo mismo, un poquito de otras maneras, pero insisto, eviten esto. ¿Ya? No llegar y decir no se mueve. Efectivamente no se mueve, claramente, lo puedes ver. Pero ¿por qué no se mueve? ¿Ya? Y ahí tienen que mencionar aquí que es debido a que independientemente que uno aplique una fuerza a la derecha, en este caso, se presencia una fuerza de igual magnitud a la izquierda. Y esta es la fuerza de roce. ¿Ya? De todas maneras, que haya mencionado que está relacionado con la fuerza de roce, es genial. ¿Ya? Esto es en sí varios pudieron evidenciar eso, lo que me alegro bastante. Por lo tanto, van entendiendo bien que hay una fuerza de roce que se presenta en la simulación. Vamos a ver qué otras respuestas hay. En- Mira, por ejemplo, la caja no se mueve porque la fuerza de roce es igual a la fuerza aplicada, supongo, que sí, que está aplicando, neutralizándolo. Perfecto. Es decir, se van anulando entre sí. Súper bien. Había una respuesta que no estaba. Por ejemplo, estas respuestas así están incompletas finalmente. La caja aún no se mueve porque aún no hay suficiente fuerza. Ahí siempre tienen que
las respuestas las tienen que, o sea, las respuestas a las preguntas tienen que ser de tal manera como si estuviesen hablando con alguien que no entiende del asunto, ¿ya? Porque si alguien llega, yo no sé nada de la fuerza de Ross y me explica por qué esto no se mueve, me dice, la caja no se mueve porque no hay suficiente fuerza para superar qué. Eh, entonces, eso es que tienen que ir fundamentando. Intenten responder como si estuviesen hablando con alguien que no tiene idea del asunto, ¿ya? Obviamente yo voy a saber del asunto claramente, pero lo importante es que ustedes tengan la capacidad de explicarle a alguien más, a alguien que no sepa absolutamente nada del asunto, ¿ya? Así que eso, chicos, eso es lo más importante en este tema. Aquí, por ejemplo, aquí está mencionando la caja se mueve muy poco porque estamos usando poca fuerza, pero si soltamos se deja de mover instantáneamente. No sé qué pasó ahí, porque yo puedo ver que al aplicar en la caja 100 newtons, independientemente del sentido, no se mueve, ¿ya? Entonces ahí quizás la persona haya aplicado más fuerza de lo que tuvo que haber aplicado y resultó que se movía, pero insisto, aquí, como estamos aplicando 100 newtons a la derecha, puede haber sido a la izquierda también de todas maneras, vamos cambiando un poquito el asunto, como estoy aplicando una fuerza hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, que es la naranjita, de 100 newtons, como estamos en una zona con roce, resulta que se genera una fuerza de roce en sentido contrario. ¿Ya? Y como no se mueve, eso es debido a que ambas fuerzas tienen la misma magnitud, tienen igual magnitud. ¿Ok? Bien, entonces ahora pasando a, en realidad, eso es como lo más importante que hay que tener en consideración. Su respuesta ha estado bastante bien, pero recuerden siempre que ustedes finalmente le están respondiendo, imaginen que le están respondiendo a alguien que no tiene idea del asunto. ¿Ya? Eso es como lo más importante, chicos. Eviten las respuestas vagas, ¿ya? Esto es muy, muy vago. Tienen que fundamentar por qué creen que está pasando eso, por qué creen que no se mueve, ¿ya? ¿Qué observan, qué evidencian? De tal manera que, para explicar por qué es que no se mueve, ¿ya? Luego, ¿cuánto es la fuerza máxima que puedes aplicar antes de la caja empiece a moverse? Bueno, acuérdense que aquí uno podía modificar de manera precisa cuánto es la fuerza que hay que aplicar para que se empiece a mover. En este caso podemos usar estas flechitas chiquititas que hay acá, donde, si es que yo lo pongo esto, vamos a ver, un poquito a los 120, a algunos les dio 125, otros les dio 126. Si se dan cuenta, aquí yo pongo 125 unidades de fuerza hacia la derecha y esto no se está moviendo. ¿Ya? Las fuerzas siguen siendo de igual magnitud. Por el momento en que pongo 126, resulta que ya se empieza a mover. Si se dieron cuenta aquí, la fuerza de roce disminuyó. ¿Ya? Eso va a ser necesario entenderlo para las próximas preguntas que se presentan. Entonces, vamos a reiniciar esto. Voy a poner ahí 0 nitros, ya. Entonces, insisto, algunos dijeron 150, otros 123. Puede haber variado según cómo hayan tenido la fricción aquí. ¿Ya? Si es que no movieron nada acá, claramente van a ser de 126 newtons la fuerza mínima necesaria para que se mueva, ¿ya? Como la fuerza máxima para que se mantenga quieto. Pero hubo una gran variación. El tema está en que algunos pusieron 150 newtons, pero es porque yo creo que tuvieron que haber presionado aquí nomás y se dieron cuenta que los 150 newtons recién se empezaba a mover. ¿Ya? Un segundito, que tengo que admitir gente. Ahí sí. Ya, ahora sí. Entonces, aquí todo viene en su gran mayoría. ¿Ya? En realidad, aquí simplemente se tenía que responder porque yo pedí algo preciso. ¿Ya? Ahora, estas partes como lo más importante, considerando la respuesta anterior, considerando la fuerza máxima que se aplicó. ¿Por qué al aplicar un poco más de fuerza la caja empieza a moverse? ¿Ya? Porque acuérdense que yo les había explicado que existen dos tipos de fuerza. O sea, los dos tipos de fuerza de roce. La fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, estuvo la mejor respuesta de todas que encuentro yo, que explica exactamente, o más que nada aplica los conceptos que había enseñado de fuerza de roce estático y fuerza de roce cinético, que menciona lo siguiente. Al aplicar cierta fuerza, la caja supera la fuerza de roce presente en el suelo. Cuando esto sucede, la fuerza de roce disminuye al pasar de fuerza de roce estático a fuerza de roce dinámico, que hace más fácil para el muñeco mover la caja. ¿Ya? Entonces, ahí siempre tienen que tener en consideración, existen dos tipos de fuerza de roce.
Uno que se presenta solamente cuando la caja está quieta, en este caso, y otra que se presenta cuando la caja logra, o más que nada empieza, cuando la caja supera esa fuerza de roce estático, disminuye porque cambia de fuerza de roce de estático a dinámico, ¿ya? La fuerza de roce dinámico, o la fuerza de roce cinético también se llama, es aquella fuerza de roce que se presenta solamente cuando el cuerpo está en movimiento. Apenas se empieza a mover, está participando la fuerza de roce cinético, ¿ya? Insisto, cinético o dinámico es exactamente lo mismo, ¿ya? Ambos se refieren a lo que es movimiento. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo aplicar una fuerza de más pequeña, de 50 newtons. Si se dan cuenta, no, quiero aplicar 50 newtons. Si se dan cuenta, la fuerza de roce estático, o sea, cinético, perdón, es mayor que la fuerza aplicada. Y eso va a hacer que de a poco se vaya deteniendo esta caja. Y cuando ya cuando ya se detenga, va a participar la fuerza de roce estático, lo que hace que esto se disminuya, ¿ya? La fuerza de roce disminuye. ¿Qué es lo importante considerar acá? La fuerza de roce estático puede tener valores que varíen según la fuerza que yo vaya aplicando, ¿ya? Si se dan cuenta, a medida que yo vaya aplicando fuerza, la fuerza de roce también varía, pero tiene un máximo, que en este caso vimos que era de 225 newtons máximo, ¿ya? En cambio, el roce cinético siempre va a tener el mismo valor, ¿ya? Así que si lo vemos por valores, siempre va a mantener aquí de 94 newtons. Mientras que, en el caso cuando esto ya se empieza a detener y empieza a participar el roce estático, este puede tener valores flexibles que van a depender de la fuerza que aplique. Si se dan cuenta acá, disminuyó a 26 newtons, donde si yo voy aplicando más fuerza, va variando a un valor mayor, ¿ya? Pero lo que a ustedes les importa, lo que les debería importar a ustedes, lo que tienen que entender, lo que deben entender, es que existen dos tipos de fuerza de roce. El cinético, que es cuando se está moviendo la caja, participa solamente cuando se mueve la caja en este caso, y el estático, que es solamente cuando el cuerpo aquí, o sea, la caja, está quieta, ¿ya? Así que súper bien aquella persona que respondió esto, excelente, ya no se pudo haber explicado mejor, muy, muy bien. Pero en sí, las personas que hayan respondido que es el hecho de que simplemente se haya superado la fuerza de roce, que en este caso faltó destacar que es la fuerza de roce estático, también es una respuesta correcta, ¿ya? Pero esta es la más completa hasta ahora, es lo único que digo, ¿ya? No significa que las demás estén incorrectas, hay correctas de todas maneras, ¿ya? Por ejemplo aquí, porque la fuerza que aplicó supera la fuerza de roce que se genera al empujar la caja. Está bien, porque efectivamente la supera y por eso empieza a moverse. Pero esa fuerza de roce, que conste, es la fuerza de roce estática, ¿ya? Eso es lo importante que tienen que considerar, ¿ya? Porque todos hablaron de la fuerza de roce, pero no especificaron qué era la fuerza de roce estático. Profe, Dígame. yo tengo una duda. Ujú. En la página que viene después de esa, en la del refrigerador, ¿Ya? ¿Sí? al final hay como un cuadrito que dice tu respuesta, pero no sale ninguna pregunta. Ah, sí, esa estuvo ahí nomás. Eh, es problemas de edición nomás. Esto no hay nada. A ver. ¿Sí? Así no se preocupen ahí. Ahí era un cuadrado en blanco de falla mía de error de edición, simplemente. Ah, Pero, ok. insisto de nuevo, para recuperar lo que estábamos hablando, aquí había que especificar que el muñeco finalmente, la caja se empieza a mover debido a que supera la fuerza de roce estático, ¿ya? Acuérdense, hay dos tipos de fuerza de roce, estático y dinámico, que también se puede llamar como cinético, ¿ya? También ahí, insisto, dejen las palabras vagas por el roce, que no me dice nada, por el roce. O sea, claramente si me lo dicen a mí, sí, lo puedo entender, porque yo entiendo el tema, pero insisto, si se lo explican a una persona que no entiende nada del tema, este tipo de respuesta no es aceptable. Ahora sí, entonces, luego empezamos a hacer otro ejemplo de, en vez de utilizar esta caja, empezamos a utilizar un refrigerador, cuya característica es que tiene una masa mayor que el de la caja, ¿ya?
en este caso. Entonces, lo que tenían que hacer después era aplicar una fuerza de 100 newtons a un refrigerador de 200 kilogramos y describir qué iba sucediendo y explicar qué sucede considerando las fuerzas que se presentan. Prácticamente en este caso, bueno, si aplicamos 100 newtons va a suceder exactamente lo que sucedía en la caja. Estoy aplicando una fuerza de 100 newtons a la derecha y resulta que la fuerza de roce está aplicando una fuerza de 100 newtons a la izquierda, es decir, en sentido contrario. Como las dos fuerzas son iguales, pero en sentidos contrarios, resulta que el refrigerador no se va a mover, ¿ya? Pero aquí, como menciona, por ejemplo, una respuesta de unos compañeros, el refrigerador se queda estático debido a que la fuerza de roce anula la fuerza que ejerce el muñeco, sumado a que el refrigerador, al ser más pesado, es más difícil de mover. Lo del ser pesado, por ahora, ha sido un detalle, ¿ya? Pero insisto, la primera parte, súper bien. Veamos otras respuestas. El refrigerador no se mueve, se queda quieto, al igual que con la caja de la fuerza del muñeco, súper bien. No se mueve, no se mueve, no se mueve, ya. Acuérdense que de repente hay otras personas que vamos a ver, inhabilitar anotación, ahí sí. Hay otras personas que de repente pueden ver otros efectos debido a que quizás el roce lo han cambiado, pero parece que aquí todos están de acuerdo de que el refrigerador no se mueve, ¿ya? Bien, todo bien en ese sentido, no se mueve por exactamente la misma razón que la caja anterior. Luego, ¿cuánta fuerza es la máxima que puedes aplicar antes que aquí tuvo que haber puesto el refrigerador, perdón, empiece a moverse? Aquí resulta que, independientemente de la fuerza máxima que aplique, la fuerza nunca es la suficiente, ¿ya? Nunca es la suficiente para poder moverlo. Profe, Dígame. entonces en ese no hay que poner el de la caja, sino que el del computador, El el del del refrigerador. refrigerador. Sí, porque aquí estábamos en la sección del refrigerador. De todas Ah, maneras, ya. aquí puse sin querer caja, tuve que haber puesto refrigerador en realidad, pero me alegro de todas maneras que varios entendieron que se refería al refrigerador. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver algunas respuestas. Dice, la fuerza sería mayor al máximo que nos deja poner. Dado que aunque aplique la fuerza máxima, que sería 500 newtons, el refrigerador sigue sin moverse. Pero si se disminuye la fricción, es probable que sí se mueva con la fuerza máxima. Ya, aquí, insisto, aquí no se mencionó, siempre hay que mencionar por qué no se mueve. En este caso faltó mencionar que es debido a que la fuerza de roce la fuerza de roce siempre fue de igual magnitud que la fuerza con la que aplicó el muñeco. ¿Ya? Faltó mencionar eso en ese sentido. Acuérdense siempre, todas estas respuestas las tienen que escribir como si se las estuviesen explicando a alguien que no sepa nada del asunto. ¿Ya? Independientemente que sea algo que ustedes que no sepan bien la respuesta, o que crean, o que sea totalmente subjetivo según lo que ustedes piensen, tienen que explicar con buenos fundamentos, o sea, considerando todos los datos que encuentran, más que con todos los datos que se presenten aquí, utilicen esos datos para fundamentar su respuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí una respuesta buena que tuvo que haber sido sería el refrigerador no se mueve debido a que la magnitud de la fuerza de roce es igual que la magnitud de la fuerza aplicada, ¿ya? Más que nada, denme un segundito que tengo que desactivar el audio. Ahí sí, ya. Eso está ahora. Luego, con respecto a la respuesta anterior, ¿por qué la fuerza necesaria es mayor que en la caja de 50 kilogramos? Aquí hubo una gran variedad de respuestas, con algunos relacionando lo que es la masa, otros relacionando lo que es el peso, ¿ya? Pero en sí veamos qué mencionaron. Dice, esto es debido al peso y la masa. Acuérdense, chicos, que cuando estamos en el mismo planeta, la masa y el peso se correlacionan. Acuérdense que todo lo que es el peso, lo que es la fuerza gravitacional, va a depender de la masa del cuerpo y la gravedad del planeta, por si acaso. Ya que al tener un mayor peso, este es más difícil de mover debido a que ejerce mayor fuerza sobre el suelo. Ya, aquí se han presentado lo que son respuestas un poco incompletas, se podría decir. Están considerando los factores necesarios, de todas maneras, están considerando que el refrigerador finalmente tiene más masa o tiene más peso, que está súper bien.
pero faltó conectar, ¿ya? Porque aquí dice, oye, resulta que el refrigerador que tiene más masa, tiene más peso, genera un empuje mayor al suelo. ¿Y ahí? ¿Qué pasa ahí, entonces? ¿Qué tiene que ver eso? Eso es lo que tienen que fundamentar. Claramente yo sé a qué se refiere este estudiante, ¿ya? Pero lo voy a explicar a ver si es que hay otro alumno que lo haya conectado. Se necesita más fuerza porque el refrigerador tiene mucha más masa que la caja y por lo tanto la fuerza de roce es mayor. Ya, ven ahí, aquí está relacionando el peso con la fuerza de roce. De todas maneras, debo decir, eh, a ambas respuestas le falta un datito, se podría decir, ¿ya? Como que estas respuestas se complementan. Lo que se tuvo que haber dicho, una respuesta correcta sería, esto es debido al peso y la masa, ya que al tener un mayor peso, este es más difícil de mover debido a que ejerce una mayor fuerza sobre el suelo, lo que provoca que la fuerza de roce sea mayor. Entonces ahí conectando esas dos ideas tenemos una respuesta totalmente completa. Por eso digo que estos se complementan entre sí. Lo único que había que conectar aquí era en la relación con el peso y la fuerza de roce. ¿Por qué aumenta la fuerza de roce? Debido a que se ejerce una mayor fuerza sobre el suelo. ¿No? ¿Se dan cuenta ahí, si es que entendieron bien, que se conectan esas dos ideas finalmente? Y eso es lo que hay que conectar finalmente, eso es lo que hay que tener en cuenta. Mientras yo, mira, por ejemplo, vamos a ver, yo aquí bajé la fricción. Aquí necesito una fuerza máxima para que se mantenga quieto, necesito una fuerza de unos 400 newtons. Si yo aplico más masa, resulta que la fuerza va a aumentar, la fuerza de roce. Aplico más masa todavía, aumenta nuevamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que yo les había explicado que todo esto tiene una fuerza-peso hacia abajo. ¿Ya? Que eso es la fuerza de atracción del planeta, o sea, que las cajas, todos estos objetos se sienten atraídos hacia la Tierra, ¿ya? Y aplican una fuerza-peso hacia abajo. Y mientras más fuerza haya en la superficie, más fuerza haya hacia ellos, se podría decir, ¿ya? Más encajadas están las imperfecciones de estas superficies. Y eso va a hacer que sea más difícil moverlas. Por eso, finalmente, la fuerza de roce va a depender del peso, ¿ya? Más que de la masa, del peso, ¿ya? Si aquí reducimos la masa, empezamos a reducir el peso, ¿ya? Y eso hace que finalmente la fuerza de roce vaya disminuyendo. Donde si es que ahora aplico la caja, voy a tener una fuerza de roce menor. Bien. ¿Qué más? Insisto, incompleto, porque es más pesado. Ya, acuérdense de qué decir. Debido a que el refrigerador es más pesado y ejerce una fuerza hacia el suelo de mayor magnitud, lo que provoca que la fuerza de roce sea mayor. Con eso es una respuesta bastante completa. Claramente hay unas respuestas más incompletas que el otro, que no significa que estén del todo incorrectos, pero insisto, mientras más completa mejor. Bien, entonces después había otra pregunta, más que nada otra sección, ya que es relacionado con un cuadro de papel higiénico. Voy a buscar uno. Oh, no, tengo este. Tengo aquí unos pañuelitos. Lo rompí. Vale. Lo rompí. Aquí tengo un pañuelito, por ejemplo, donde yo bueno, con el tema del cuadradito de papel higiénico les pedí que vayan dejando caer el papel prácticamente y después de que lo dejen caer una vez, lo vayan doblando. ¿Ya? Entonces lo iban doblando y después lo dejan caer nuevamente. Una vez que lo dejan caer, lo van doblando nuevamente y se dan cuenta que va pasando con el movimiento de este pañuelo finalmente. Donde si es que yo hago un puñadito finalmente, resulta que cae mucho más rápido que en un principio. Y entonces les empecé a preguntar, ¿qué diferencia evidenciaste? Algunos empezaron a responder de que, veamos, por ejemplo, cuando el papel estaba completamente extendido, cayó de una manera lenta y con un cierto vaivén.
¿ya? En cuanto al papel doblado, cayó precipitadamente y más rápido que el anterior. Muy buen uso del lenguaje, por si a cualquiera que haya respondido eso. No voy a decir su nombre, sino que me voy a enterar después. Muy buen uso del lenguaje de todas maneras y muy buen análisis. Súper bien. ¿Ya? En sí, al gran parte de ustedes respondió bien. Obviamente usaron otras palabras, pero de todas maneras está bien. Por ejemplo, al dejar caer un cuadrado de papel higiénico sin doblar, este cae delicadamente. Me gusta esa palabra. Delicadamente, así, muy tranquilito. Y lentamente. Bien. Pero cuando, ¿qué pasó cuando empezaste a doblarlo? Ahí faltó, acuérdense, desarrollen bien todas sus ideas, completen todas sus ideas según los datos que fueron viendo. ¿Ya? Al dejar caer un cuadrado de papel higiénico sin doblar, cae delicadamente y lentamente. ¿Ya? ¿Y qué pasó cuando dobló? Porque quizás subió para arriba. No sé, pues. Entonces tienen que describir todo eso, ¿ya? La velocidad y la forma, esto ya no me dice nada. La velocidad y forma de caer, ya. Entonces, ¿cae más lento cuando lo doblo? La forma de caer, ¿cae zigzag cuando lo doblo? ¿Qué pasa? Acuérdense, hay que fundamentar, chicos, ¿ya? Ustedes no pueden llegar y decir palabras prácticamente al azar, ¿ya? Porque esto me da mucho a inferir. Yo no sé si es que realmente se dieron cuenta. Sí, cambia la velocidad, claramente, pero según cómo disminuye, aumenta, empieza a subir, empieza a bajar, se va a los lados. ¿Qué pasa? ¿Ya? Entonces ahí tienen que aprender a describir bien sus respuestas, describir bien sus análisis. ¿Ya? El papel doblado cae mucho más rápido. ¿Ya? ¿Ven que esto ya es mucho más completo que esto finalmente? El papel doblado cae mucho más rápido que el que no está doblado y se mueve menos para los lados. Perfecto. O sea, aquí puedo ver que a medida que los vaya doblando, la caída se va volviendo más estable y empieza a caer más rápido. Bien, entonces bien. A ver, aquí hay una pregunta. Que el primer cuadradito de confort que no está doblado cayó como una pluma. ¿Ya? Lento, en zigzag. Al llegar al suelo, se queda estirado. Ya, mira, inclusive dio detalles de cuando llegó al suelo. Excelente. Si suelto de más arriba, cae más lento y más abajo, más rápido cae. ¿Ya? Ah, o sea que hay una cierta aceleración, ok. Pero, insisto, ahí está completa la respuesta, pero aquí como que no se entiende mucho. Si suelto de más arriba, cae más lento y más abajo, más rápido cae. Supongo que se refiere a que mientras más baje, más rápido va cayendo. En cambio, el cuadrado que está doblado cae mucho más rápido, cae de manera recta, ya, perfecto, y al llegar al suelo se queda de la misma manera en la que estaba. Excelente, pudo haber hasta explicado que lo más probable es que cuando estuvo bien doblado, pudo haber hasta rebotado. Pero súper, súper bien. Insisto aquí, por ejemplo, una dura más tiempo que la otra. ¿Cuál dura más? ¿El que está doblado? ¿El que está estirado? ¿Cuál? ¿Ya? ¿Y qué dura más? ¿La caída? ¿El zigzag? Tienen que describir, tienen que fundamentar, tienen que desarrollar. Conecten todo lo que observen y aplíquenla a su respuesta. Ya no me sigan, uno cae un poco más rápido que el otro. ¿Cuál cae más rápido? El que está estirado o el que está doblado. Tienen que describir, insisto, describan bien, apliquen todos sus datos. Ya yo doblé el papelito, ya, y a medida que lo iba doblando iba cayendo más rápido, por último. Ya, pero insisto, no tienen que por qué tampoco ir, tienen que buscar un equilibrio entre los datos que, más que nada, entre lo que van observando y lo que van respondiendo. ¿Ok? No es necesario que me digan, por ejemplo, en este caso, no es necesario que me digan, oh, lo doblé 4 veces y cada vez iba disminuyendo por cada vez que lo doblaba. Sí, en realidad sí, esto está bien. Eso estaría bien. Pero insisto, aquí por lo menos tenían que mencionar, cuando está estirado el papel higiénico, cae de manera lenta, el zigzag también algunos dijeron súper bien, y a medida que lo iba doblando, resulta que iba cayendo más rápidamente. ¿Ya? Pero insisto, aquí no me están diciendo nada. Bien, entonces, por ejemplo aquí, logré notar que el papel estirado planea, en cambio el papel con su área reducida, muy buena palabra clave, muy buena palabra, cae mucho más rápido y no planea. Perfecto. Ahora, después empezamos a preguntar ¿qué creen ustedes?
por qué creen que pasa esto finalmente. ¿Ya? Veamos algunas respuestas que dieron. Cada vez que doblo el papel, cae más rápido, según mi hipótesis, el aire levanta el papel. ¿Ya? Haciendo que caiga más lentamente y cada vez que se reduce el tamaño y la delgadez del papel, el aire puede levantarlo menos y consecuentemente cae más lento. Cuidado ahí porque ahí estuvimos como, parece que confundiendo un poquito las cosas. Mira, cada vez que doblo el papel, cae más rápido. ¿Ya? Si lo doblo, cae más rápido. Perfecto. El aire levanta el papel, haciendo que caiga más lentamente. ¿Ya? Es decir, parece que mientras más superficie tenga, más lento va a caer, por lo tanto, el aire es el que empuja hacia arriba al papel. Cada vez que se reduce el tamaño y la delgadez del papel, el aire puede levantarlo menos. Perfecto, es decir, mientras más doblado lo tenga, menos efecto va a hacer el empuje del aire. Y consecuentemente cae más lento. ¿Qué pasó ahí? No me estabas diciendo que a medida que más doblado lo tengo, más rápido cae y de repente como que ¡pum! Me dijiste que ahora mientras más doblado lo tengo, mientras más doblado tengo papel, más lento cae. ¿Cómo eso? ¿Ya? Entonces cuidado ahí con sus respuestas, tienen que también intentar que sean consecuentes, ¿ya? Todas sus respuestas finalmente tienen que conectar, ¿ya? Y en este caso, lamentablemente, llegó justo al final, como que dio vuelta toda su hipótesis finalmente. Las caídas son más bruscas y más fuertes. No me dice nada. Absolutamente nada. Veamos. Esto sucede porque al doblarlo más veces, el peso es mayor y se compactó. Esto hace que el cuadro caiga más rápido. Si yo peso esto, me va a decir, oye, pesa, no sé, 5 gramos. Me está diciendo que si yo lo doblo, el peso va a ser mayor, si es el mismo objeto. Entonces, no, eso no tiene nada de relación. Tengan cuidado ahí. Independientemente de la forma, eso no significa que el peso vaya a cambiar. Esto sigue pesando los 5 gramos. ¿Ya? Pero se concentraría el peso en un solo lugar, ¿o no? Se En concentra el el peso en medio. un solo lugar, pero no aumenta, porque Ah, independientemente sí. que esté en distintas partes o más esparcido, el peso sigue siendo el mismo. Si tú pones esto en una pesa, te va a decir el mismo valor independientemente que la forma, que forma tenga. Ahora, si por ejemplo lo llegas y lo mojas, obviamente va a tener agua y va a pesar más porque hay más materia en él. ¿Ya? Pero la forma no influye en el peso, nunca. Ahora, veamos qué más. Que no cae de la misma forma siempre. Depende de la posición, altura, tamaño con la que se deja caer. ¿Ya? Sí, tamaño con la que se deja caer. Creo que sucede porque no siempre está en la misma pose al caer. Y la brisa que corre también influye, ya que hace que se mueva. ¿Ya? Entonces aquí está diciendo que está influyendo lo que es el aire que está alrededor, de alguna manera. ¿Ya? Después, la diferencia es que no caen igual siempre, toman una ruta diferente y caen en un punto diferente. Esto sucede porque el aire siempre circula, por lo que se mantiene en movimiento y el confort no es lo suficientemente fuerte como para que eso no le afecte, así que el aire lleva el confort. Cuidado con, recuerden que les había dicho que en física la fuerza no se posee, la fuerza se ejerce, ¿ya? Porque ahí estaba mencionando que este confort tiene fuerza, o sea, como si yo lo pusiese aquí, resulta que la fuerza no tiene lo suficiente fuerza como para aplastarme. No es que no la tenga, sino que la fuerza peso en este caso no es la suficiente para aplastarme. Si yo pusiese un refrigerador, ahí me aplastaría. Pero no es como que el refrigerador, no es como que el pañuelo tenga fuerza, sino que lo que es la fuerza peso, que es la atracción de la gravedad, esa es la fuerza que finalmente se ejerce, ¿ya? No es como que se posea, se ejerce, ¿ya? Eso debido a la interacción entre el pañuelo y yo, en este caso. Ya, a ver. Veamos qué más. Ya después ya van hablando más, pero mira, aquí entre más lo doblas, más rápido cae, porque hay menos roce. Ya, por ahí va. Faltó fundamental más, ¿ya? Ahora les voy a explicar por qué. Resulta que todo lo que es el aire aquí, a nuestro alrededor, genera un roce.
¿ya? Todo lo que es un fluido finalmente genera roce también. Si es que ustedes han nadado en la tina, si es que han nadado en una piscina, si es que han nadado en un lago, en un río, cualquier cosa por el estilo, van a ver que es difícil moverse porque hay agua que está afectando nuestro movimiento. Lo mismo pasa en el aire. ¿Ya? Nosotros estamos en el aire y estamos acostumbrados y prácticamente decimos que no existe. ¿Ya? Pero en realidad hay aire. Si yo hago así, resulta que me va a llegar aire a la cara y son todas esas moléculas de aire que se están moviendo e impactan en mi cara. Cuando este pañuelo empieza a caer, existe el aire que está abajo, que a medida que va cayendo, va interactuando con el pañuelo y hace que lo empuje hacia arriba. Entonces, como tenemos una fuerza peso del pañuelo que es hacia abajo y una fuerza de roce de viscoso, que se llama, que es de fluido, que es de aire, que va hacia arriba, como se anulan entre sí, pero el del aire no es suficiente para que suba, empieza a caer, pero de manera más lenta, ¿ya? Entonces, distinto que tenga el pañuelo y caiga en mi cara, así simplemente, a que yo llegue y lo sople, por ejemplo. A ver, así que me resulta. Ahí en ese caso la fuerza viscosa, que es del aire, es más fuerte porque hay más aire. Ya hay más, no es por la cantidad de aire, sino que el aire ya empieza a impactar en el pañuelo y hace una fuerza hacia arriba y hace que se levante. Pero en el caso en que solamente se deja caer, también hay una corriente de aire que va desde abajo hacia el pañuelo, pero no es lo suficientemente fuerte. Imagínenselo a través de mis deditos que tengo. ¿Ya? Aquí tengo el aire que son 4 deditos. Si es que tengo mi pañuelo, van a haber 4 deditos que van a empujar el pañuelo hacia arriba. Si es que yo doblo el pañuelo, en vez de 4, van a haber 3 que lo estén empujando. Si yo lo doblo nuevamente, en vez de 3, van a haber 2 dedos que lo estén empujando. Y a medida que lo vaya doblando, cada vez van a haber menos líneas de aire, menos dedos, que vayan empujando hacia arriba el pañuelo. ¿Ya? Entonces, por eso, lo que es el roce viscoso va a depender de la forma que tenga el objeto, de la forma que tenga el pañuelo. Donde a medida que más concentrado esté, más comprimido esté, ¿ya? Resulta que menos efecto va a tener el aire. Eso va a hacer entonces que la fuerza de roce viscoso, en este caso la fuerza de roce del aire, sea cada vez menor a medida que yo lo vaya doblando el pañuelo. ¿Ya? Así que eso, chicos. No sé si alguien tiene una duda con respecto a eso, ya, porque en realidad me tomé más del tiempo de lo que creí que me iba a tomar. Ya, pero de todas maneras me gustó. Está bien. No sé si alguien tiene alguna duda eh, con respecto a todo esto. Porque por último les voy a mencionar qué es lo que vamos a pasar la próxima semana. ¿Ok? Debo decir al tiro, chicos, por si acaso. Yo tenía planeado hablar sobre la fuerza elástica hoy día. Claramente ya no alcancé. Y sucede que yo había subido una actividad donde tenía que responder, ¿ya? Pero claramente hoy día no se logró porque no alcancé a pasar la materia. Ya que conste. Así que esto no lo respondan, ¿ya? Es más, lo voy a eliminar ahora. Por si acaso. Hay una persona que lo respondió y ni siquiera ha hablado de la materia. Así que cuidado ahí. Pero insisto, ahí lo que iba a hablar hoy, lo que pensaba hablar hoy día, por lo menos, era el hecho de lo que es la fuerza elástica que está relacionado con todo lo que es la fuerza de los resortes, la fuerza de los elásticos, por ejemplo. ¿Ya? No, está bien. ¿Ya? Insisto, nuevamente, la fuerza elástica, así como para resumir un poquito, se refiere a las fuerzas que generan los resortes, los elásticos, por ejemplo, y también cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de cuerpo que al momento de deformarlo intente recuperar su forma nuevamente, como por ejemplo es lo que es esta pelota de tenis, que al momento del impacto se deforma un poquito y luego la recupera. Eso es una fuerza elástica finalmente, y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿Okay? Eso, chicos. Eso por hoy. Ya no alcanzo a pasar mucho con materia porque idealmente era hablar de la materia y la actividad, pero hoy día no alcanzamos, así que la próxima semana lo hacemos. Dejamos la clase hasta acá. No sé si alguien primero que todo tiene alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, lo que es la fuerza de roce estático, la fuerza de roce dinámico,
Y la fuerza de roce viscoso, que es relacionado con todos los fluidos, en este caso, el aire. ¿Una duda? Parece que no hay dudas. Parece que no. Pero bueno, palabras claves de hoy día. Fuerza de roce estático, aquella fuerza de roce que solo se presenta cuando el cuerpo está quieto, cuando está estático. Fuerza de roce cinético, la fuerza de roce que se presenta cuando el objeto está moviéndose finalmente. Y la fuerza de roce viscoso, que es aquella fuerza aquella fuerza de roce que se presenta en los fluidos, donde en este caso, cuando vimos en el experimento del pañuelo, ¿cómo decirlo? El aire es un fluido, por lo tanto, más que nada, ejerce una fuerza de roce viscosa. ¿Ok? Así que eso nomás son las palabras clave de hoy día. Recuerden siempre, de ahora en adelante, todas las respuestas de las actividades, chicos, tienen que responderlas como si lo estuviesen explicando a una persona que no comprende nada del asunto. ¿Ya? Completen considerando ¿cómo decirlo? Todos los datos que observen, en este caso sería las fuerzas, por ejemplo, tienen que fundamentar sus respuestas según lo que ven, ¿ya? Y no es solamente llegar y responder, no se mueve. No, porque si tú le llegas y dices a eso a una persona cualquiera que no sabe del asunto, decirle, oye, no se mueve, es como, sí, claro, veo que no se mueve. El tema es que ustedes respondan por qué no se mueve, ¿ya? Porque la fuerza aplicada es de igual magnitud que la fuerza de roce, que tiene sentido contrario. ¿Ya? Cualquier otra razón y cualquier otro dato que ustedes consideren pertinente. Así que bien, chicos, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos la próxima semana, donde vamos a ver lo que es la fuerza elástica, ¿ya? Que es una característica de todo cuerpo que se pueda deformar y tenga la tendencia a volver a su forma original. Así que eso, nos vemos la próxima semana, chicos. Chao, que estén bien. Chao, profesor. Chao, chiquillos. Los veo en el lenguaje. Chao. Chao. Que les vaya bien. Chao, profesor. Chao. Adiós.